la charla el primer día y la cambiamos porque necesariamente tenía que coincidir con Pedro. ¿El camino qué camino? ¿En el diagonal? No, el camino diagonal. Hicimos el camino diagonal. Y sí, hemos madurado juntos. Entonces, bueno, qué bonito todo lo que te has contado porque nos ha llegado a la fibra del corazón, ¿no? Entonces, bueno, con esta reflexión también, pues continuamos esa dinámica del espíritu que nos ha mostrado Pedro. El tema era un poco extraño porque, pues también decía, dibújame varias veces, porque por un lado era la palabra de Dios como gracia y salvación en la vida del diácono. Cuando me escribió Javier me dijo, tu testimonio sobre la conversión personal y pastoral como diácono. Pero bueno, más o menos trataremos de la parte práctica de cómo vives la palabra de Dios en tu vida de diácono, ¿no? Que al final un poco era esa parte práctica. Y como tampoco puede ser de otra forma, pues tiramos de la palabra de Dios. Digo, bueno, vamos a hablar algo de la palabra, ¿no? Y os he traído el capítulo 1 de San Juan, ¿no? Cuando hablamos de la palabra en nuestra vida, surge en nosotros es el prólogo de San Juan, ¿no? Donde habla de que al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas estas cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de lo que existe. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo el hombre. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues para un diácono esta es la palabra, ¿no? Esta es la palabra que vivimos cada día, ¿no? La palabra que debemos meter dentro de nosotros, la palabra que luego transmitimos a los demás. Un poco la misma dinámica que nos comentaba Pedro, ¿no? La palabra tiene que ser masticada, devorada, para que luego se la podamos dar a los demás. Os he traído, no sé si ha salido hace poco, si habéis conocido este libro, que es unas meditaciones que hace el cardenal Ricardo Blázquez, que ha sido presidente de la Conferencia Episcopal, y que hace unas meditaciones sobre la ordenación de los diáconos. Os pregunté si os sabía cuántas charlas llevabais sobre la palabra, pero es un documento que está muy bien. Aparte de este, hay otro que hizo también él mismo, que a mí me resultó interesante. No habla de la palabra, pero lo he traído porque es la vocación al diaconado permanente, que también está editada en Edice y habla mucho de cómo es nuestra vocación, ¿no? De que nadie se llama a sí mismo, nadie se envía a sí mismo, sino que al final del camino o al principio del camino siempre está Dios, ¿no? Entonces yo creo que los dos documentos son interesantes para la reflexión personal vuestra, ¿no? Y os he traído esto, y que bueno, que al fin y al cabo gran parte de esta pequeña reflexión que vamos a hacer lo he sacado de aquí, que sabéis que los diáconos, según habla Lumen Gentium, trabajamos en tres partes, ¿no? Tenemos tres formas o tres ámbitos de trabajo: la palabra, la liturgia y la caridad, ¿no? Que es lo que pone el concilio cuando restaura el diaconado permanente. Entonces, aquí habla de esas tres formas. Entonces, la parte dedicada a la palabra, pues se saca un poquito lo que os voy a contar. Pero sobre todo, me parecía lo más interesante empezar por el ritual de ordenación, que siempre nos gusta tanto, ¿no? Y que, bueno, lo leo lo primero porque de ahí sacamos este ratito de reflexión, ¿no? Cuando los ordenados con sus vestiduras diaconales se acercan al obispo y les entrega a cada uno arrodillado el libro de los evangelios, les dice: recibe el evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees. Lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Esto seguro que habéis leído El Principito, ¿no?
Cuando repite, esto es lo que repetimos nosotros, ¿no? Hace viva lo que lees, o sea, lo mastica, porque al fin y al cabo esta es nuestra vida de relación con la palabra. Como decíamos, la palabra es el mismo Cristo. Si tiramos un poco de eso, recibe el Evangelio de Cristo, ¿no? Recibe, acoge, cuida, no solamente en tus manos, en tu corazón, como decía antes Pedro, devóralo, ¿no? Del cual ha sido constituido mensajero de esa palabra, no de la nuestra, no de nuestras palabras, sino permanecer a la escucha de esa palabra que es la que tienes que transmitir. Convierte en fe viva lo que lees, ¿no? Fijaos, a mí personalmente, yo creo que por formación, ¿no? Eso de la obediencia siempre me ha parecido la parte más dura, ¿no? Y sin embargo, cuando tratas de ver qué es eso de la obediencia, trata de la escucha, ¿no? La escucha es audire. Y la obediencia viene de esto, de audire. Es decir, que la obediencia no deja de ser escuchar con profundidad, escuchar intensamente esa palabra. De ahí viene la obediencia, ¿no? La obediencia nuestra más profunda es la de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando nos dan el Evangelio y nos dicen eso, es la centralidad de la escucha. Lo que decíamos antes, ¿cómo vas a enseñar al eunuco algo que primero no has oído, que no te han explicado a ti, que has masticado y que luego lo puedes dar a los demás? La conversión pastoral se inicia con la conversión personal, nuestra propia conversión, si no, hablaremos de nuestras propias palabras, no de ser mensajeros de la palabra que es el mismo Cristo, ¿no? Por tanto, una parte importante de ese convertir en fe viva lo que lees es primeramente encarnarla en nosotros mismos, ¿no? Leer, meditar, interiorizar, hacer fructificar la palabra en nosotros para luego poderla transmitir a los demás. Cuando decimos que recibe el Evangelio de Cristo, que eres el mensajero, lo primero que tienes que hacer es hacer fe viva eso que has leído. Guardarla en el corazón, como hacía María, meditarla y dejarnos moldear por ella. Lo que has hecho fe viva, enséñalo. Para ser testigo de la palabra, como comentábamos antes, ¿no? Con palabras y con obras. La palabra es la mejor herramienta de la evangelización cuando va unida a tu propia vida, cuando hay una coherencia entre fe y vida. Pero, como decíamos, son sus palabras y no las nuestras, ¿no? Podemos masticarla, podemos adaptarla a nuestras circunstancias sociales, personales, tal, pero esa palabra es la palabra viva, ¿no? Que es un conocimiento interno de Cristo. Lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado, ¿no? Sí, verdad que decía San Francisco, ¿no? En fin, evangelizar con vuestra vida, con vuestras obras, con ser pobres, ¿no? Incluso con las palabras. Es el dinamismo de la palabra el que nos pide renovar cada día nuestro discipulado. Pues quería empezar un poco con esa parte que para nosotros es tan importante, que es la ordenación del diácono cuando recibe la palabra, ¿no? Y que nos dicen esas bellas palabras que masticamos siempre, ¿no? A lo largo de todo nuestro ministerio estaremos repitiendo: recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees. Lo que has hecho fe viva, enséñalo. Y cumple aquello que has enseñado. Muy bien, pues desde esa perspectiva, digo esta meditación sobre la ordenación ha salido hace poco. Y nos hice algunas palabras que yo quería compartir con vosotros, ¿no? Es el capítulo 6, el diácono, ministro de la palabra de Dios.
y hice algunas reflexiones que me parecen interesantes, como que dedicarse a un servicio no equivale a equipararlo, a acapararlo, excluyendo a otros. Es decir, que tú has sido constituido mensajero, lo que no significa que otros tampoco también lo sean y que tú recibas esa palabra de los demás, ¿no? Una de las partes importantes de nuestro ministerio diaconal es hacer estímulo de todos los ministerios laicales, ¿no? Dejarnos también nosotros evangelizar por la palabra de los demás, ¿no? Esteban, cada hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, pronunció un discurso. Felipe anunció la buena nueva al etíope y de ahí tiramos nosotros de nuestra propia identidad, ¿no? La institución del sacramento del diaconado en la Iglesia se constata como una necesidad y del servicio de las mesas, pero es la mesa de la palabra, la mesa de la liturgia y la mesa de la caridad. Los diáconos recibieron el encargo del servicio, como ha estado explicado en Pedro, pero para ser testigos del Señor con la palabra y con la obra. Insiste, cuando se entrega el Evangelio a los diáconos en la ordenación, insiste aquí en la reflexión que hemos dicho antes, y cómo escuchar la palabra de Dios, meditarla y encarnarla y anunciarla con la predicación. Es importante que en esa vida interna de nuestra palabra, el acercamiento diario a la palabra a través de la liturgia de las horas. Muchas veces trabajamos la liturgia de las horas porque hay que cumplir unos horarios, o hay que... Sin embargo, lo más importante del acercamiento a través de la liturgia de las horas es dedicar la vida a la alabanza de Dios. O sea, establecer la oración incesante a lo largo del día, ¿no? Es importante buscar esos tiempos para estar cerca de Dios, para oírle, para rezar con Él, para, como decíamos antes, ¿no? De todos la palabra que podemos estar leyendo a lo largo del día, nos quedamos con una frase, con una pequeña reflexión que masticamos a lo largo del día. Es importante esa cercanía y esa oración incesante del diácono con la palabra. Cuando muchas veces nos levantamos, ¿no? Voy a dedicarme el día hoy a alabar a Dios. Habrá que buscar vuestros tiempos, ¿no? Vuestro momento. Probablemente en los laudes los recen antes y otros después, o la hora de sexta, pero la distribución a lo largo del día de la oración constante, eso nos acerca a Dios, nos hace participar de Dios. Si no, lo ponemos al principio, lo veremos en completas al final, pues, pero es necesario esa cercanía a Dios a lo largo del día. Eso nos hace estar permanentemente en su presencia, ¿no? Para un diácono es importante. Decíamos antes de la predicación, pero el masticar cada día la lectura del día, se haga predicación o no, nos hace oír la palabra de Dios cada día y meterla dentro de nosotros. Es la esencia de nuestra, el alimento espiritual del diácono y de todos los cristianos, pero en una persona que tiene que transmitir con su vida en cada instante lo que Dios quiere, es importante esa oración incesante en nuestra vida, ¿no? La liturgia de las horas, la meditación de las lecturas del día, eso yo creo que nos ayuda mucho a esa relación, a ese vínculo permanente con aquel que nos hemos configurado. Os he traído también, porque me parecía muy interesante, comentábamos que hay dos documentos del Concilio Vaticano II que tienen mucha relación con nosotros. El Lumen Gentium, en el número 29, que habla de la restauración del diaconado permanente, pero cuando hablamos de la palabra, pues nos referimos directamente a la Dei Verbum, ¿no? que
y es el documento por excelencia del concilio en relación a la revelación y a la palabra de Dios, ¿no? Comienza en el número 1 diciendo que el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios, nos anuncia la vida eterna que estaba con Dios Padre. Eso lo dice, pero cuando se refiere a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, nos habla que los diáconos se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente. Volvemos a un poco a lo que también comentaba antes Pedro, ¿no? Para que la escucha en su interior sea la riqueza que se pueda comunicar a los fieles que se les han confiado, ¿no? El sublime conocimiento de Jesucristo, la lectura espiritual que debe acompañar en la oración a la lectura, ese entrañable diálogo entre Dios y el hombre, un entrañable diálogo que siempre repetiremos una y otra vez en el número 2, ¿no? Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos a su gran amor, mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de revelación se hace con hechos y con palabras. Esto que dice Diderot es lo que tratamos en nuestra vida diaria de hacer. Dios nos habla como amigos y nos habla pues, a través de la Escritura y nos habla a través de la sociedad, de los acontecimientos, de los signos de los tiempos también, ¿no? Entonces hay que estar un poquito atentos a eso en nuestra vida para poder masticarlo y saber lo que nos dice, ¿no? Un poco la misma idea que decía también Pedro del grupo que se acerca, ¿no? De Felipe que se acerca al grupo. Bien, pues con un poco este inicio os he traído la carta que nuestro obispo en septiembre nos hablaba en la Semana de la palabra de Dios es viva, ¿no? Y en esa carta pastoral nos da estas reflexiones que nos parecen importantes también para nosotros. La importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos, el significado y la centralidad en la vida personal y eclesial, la palabra de Jesús que nos invita a seguirle, tanto en la alegría como en el dolor, la importancia de la escucha atenta y profunda, lo que decimos, ¿no? De oír profundamente esa palabra y dejarse interpelar por ella y dejarse cambiar por ella, porque al fin y al cabo la palabra que escuchamos es la misma palabra de Dios y es Dios mismo hecho palabra, ¿no? Jesús, el verbo del Padre. Sin filtros, ¿no? Ese sin filtros también me recuerda a Dios San Francisco, ¿no? Que en la regla decía hay que seguir la regla a la letra, a la letra, a la letra. Sin glosa y sin glosa. Entonces muchas veces ponemos los filtros a la palabra. No, eso quiere decir que esto me dice que no, el Evangelio, en la misma dureza del Evangelio, ¿no? En esa palabra que nos llega, ¿no? De los pobres, de los afligidos, de Mateo 25, ¿no? Lo que hagáis a esto lo hacéis conmigo, etc. Sin filtros. Una palabra que nos invita a cuestionarnos y a una conversión constante, a discernir la palabra de las palabras o de la palabrería, ¿no? Hoy en muchos medios de comunicación habrá muchísimas palabras, pero hay que tratar de discernir la palabra con mayúsculas, ¿no? Cómo la palabra de Dios es viva y eficaz en la medida que nosotros la masticamos y nos hace crecer por dentro, de orarla y luego nos hace una reflexión que es cómo vivir esta palabra en comunidad, ¿no? Esa parte que nosotros la recibimos y que la meditamos también es una forma de hacer comunidad, de vivirla en común y de enriquecerla con la palabra de todos. Pero hay una parte de la palabra que la vivimos nosotros así, ¿no? De manera personal, en meditación. Pero al final, cuando don Javier me decía, a ver, ¿cómo vives tu palabra? ¿Cómo vive la palabra en tu vida de diácono? Al final es lo que tienes que afrontar. Pues con todo esto que era un poco el preámbulo, al final yo creo que lo importante, lo que os puedo transmitir es la experiencia de vivir la palabra y en la vida de diácono, ¿no? La vocación
de una manera esponsal. Al final, los diáconos somos unos enamorados de Cristo siervo, ¿no? Al final, Cristo siervo se convierte en nosotros en el amado. Entonces veía que en esa vocación que bueno, pues en un momento surge en nuestra vida, en general después de casados, ¿no? Hay alguna persona que siendo célibe pues se encuentra con este Cristo siervo y se deja enamorar por él, pero nosotros, fundamentalmente en nuestra vida de casados, en algún momento nos hemos encontrado con él y nos hemos dejado de enamorar. ¿Cómo es el amado al que sale al encuentro de lo nuestro, ¿no? En la vocación? Como la amada, que llama San Juan, ¿no? Que sería nuestra alma, nuestra vida, se deja llevar y enamorar por este amado, que esa sería la vocación. Y como poco a poco, a lo largo del tiempo de formación, que es el que está llevando a vosotros, la amada se encuentra poco a poco más enamorada de ese amado, que es Cristo siervo. Como en la ordenación sacramental, que nos conforma con Él, nos hace parecidos a Él, es la amada la que se deja transformar por el amado. Como pasamos de una conformación sacramental casi a una identificación espiritual y mística a lo largo del ejercicio del diaconado, de nuestro ministerio, haciendo que sea el amado el que haga vida de la amada, ¿no? O sea, si nos dejamos transformar por él, luego es él el que hace la obra en nosotros, no nosotros, ¿no? Una amada que se deja transformar por este amado que es el siervo y que al final es él el que trabaja en nosotros y actúa en nosotros. Y para eso es importante la palabra del amigo, la palabra de aquel a que amamos, que nos transforma por dentro, que nos va dejando manejar. Hablaba Pedro de cómo Felipe se deja llevar por el Espíritu para estar cerca del eunuco, ¿no? Pues eso, transformados por el amado, es él el que actúa en nosotros, ¿no? Al final nosotros vamos desapareciendo y es el que aparece en las obras, o intentamos al menos no ser un estorbo para que él se exprese a través de nosotros, ¿no? Es esa vinculación esponsal del diácono con su Cristo siervo, que es nuestro gran amado. Y yo creo que para eso es importante la palabra, hablar con él, estar con él, pasar tiempo juntos. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿dónde me llevas? En muchas ocasiones ha habido que pasar por la cruz. Yo creo que la cruz es una forma de soltar, ¿no? De quedarse a solas con este amado, ¿no? Muchas veces, por experiencia personal, lo único que te queda, hubieras preferido salir, ¿no? Pero los clavos te siguen uniendo a él y es lo que te mantiene muchas veces unido en ese momento de sufrimiento y de dolor. Pero eso te transforma en él y dices que hay que pasar por el sufrimiento también para soltar, ¿no? Es que esto no es mío, es que esto es tuyo, Señor. O sea, y eso purifica también, o sea, que son experiencias de dolor y sufrimiento que desde la perspectiva de Dios, desde los ojos de Dios, purifica también nuestro ministerio y nuestra vida. O sea, tampoco hay que estar ajenos a eso porque es importante en nuestro crecimiento personal. Y un poco esa es la experiencia de la palabra en nuestra vida de diáconos, ¿no? Dejarnos transformar por él, por ese amado nuestro, y que sea él el que luego pues, se exprese a través de nuestras palabras, ¿no? De nuestra vida y de nuestras obras. Yo creo que eso es un poco lo que yo quería contarles de experiencia personal para dejar un ratín de diálogo. Por un chat, un sacerdote que daba una explicación de los cosas que había hecho Pedro Sánchez y tal, y dijo, pero claro, esto él nunca lo va a escuchar, o alguien. No sé cómo fue que yo me di cuenta de que yo tampoco escucho muchas cosas, según que ellos digan. Eso me viene en serio, pensaba, yo pensaba que escuchaba todo, que va, yo quería filtrarlo, sin filtros. ¿Cómo escuchas sin filtros? Casi imposible. Bueno, pues comentamos también el signo fetal, ¿no? Que
realizamos al final del bautismo. Y es abrir los ojos, abrir los oídos a lo que Él diga, ¿no? No a lo que sale de nosotros, que nuestros filtros pues es nuestras limitaciones, y en cambio, pues te das cuenta que efectivamente Dios lo puede todo, o sea, te supera con creces tus expectativas de reflexión intelectual, ¿no? Esa reflexión espiritual de Dios es mucho más vital. He entendido bien lo de las mesas, ¿no? Que son las mesas de la palabra, la de la liturgia y la de las variantes. Pero ¿esas son las mesas a las que se refiere el pasaje De Hechos. sí, de Hechos? Bueno, siempre referimos la institución del diaconado a esos 7 primeros diáconos, Sí. que algunos cuestionan. Entiendo la Comisión Teológica Internacional si eso era la ordenación de los diáconos, cosa que, bueno, lo que lo sentimos muy dentro, pues lo remueve, ¿no? Pero la tradición también es importante, y la tradición siempre ha visto ahí la institución del diaconado. Y la institución del diaconado en esos 7 primeros diáconos era para servir a las mesas. Y esas mesas luego se reflejan en la vida de 2 diáconos, que es Esteban y Felipe. Y esas mesas eran no solamente la mesa de las viudas y de los huérfanos, que en principio asociamos como una mesa de la caridad de aquellas personas que lo necesitaban, sino también transmitir la palabra a esas personas que eran de origen griego y atenderles en la parte pastoral, entonces en la parte litúrgica, ¿no? Es decir, que al final las mesas que se ha considerado en ese tiempo era la mesa de la palabra, ¿no? Explicarle las escrituras, explicarle la palabra, anunciarles el evangelio, la mesa de la caridad, atenderles en sus necesidades, y la mesa de la liturgia, ¿no? Atenderles en la parte sacramental que correspondía. Es verdad que cuando se restaura el sacramento del diaconado por el Concilio Vaticano, recurre a esa primera tradición de los diáconos que aparecen en la Escritura y de las primeras reflexiones de los padres, pero también le da un sentido nuevo, ¿no? Un sentido actual, pero recurre a eso, ¿no? A esas 3 partes como de la actividad pastoral, los munus que llaman, ¿no? Sí, pues bueno, Las maneras, ¿no? sin querer mesa, pues entendemos. Sí, pero bueno. Mesa como un parlamento. La mesa del altar, la mesa Sí. de los pobres, y también es muy bonito porque Papa Francisco hace una reflexión ahí en Evangelio Gaudium que a nosotros nos toca profundamente, ¿no? Vemos que levantamos el cáliz de la sangre de Cristo y tocamos el cuerpo llagado de Cristo en los pobres, ¿no? Eso es un altar maravilloso. Darnos la referencia de ese libro, por lo menos yo no lo conozco. Sí, pues ¿Puedes este ponerlo ahí? ha salido muchísimo y además nos llegó a todos. Este es de Monseñor Blázquez. ¿Por qué no lo escribes ahí? Sí, los habrá llegado, ¿no? A mí no me ha llegado. También soy diácono, ¿eh? Perdonad la letra. Diáconos. Es de Monseñor Ricardo Blázquez y es de la editorial de 2024, ha salido hace poquito y es el número 15. Formación permanente, confesión del episcopal, el número 15. Tengo otra pregunta. Pero insisto que que es también de Monseñor Ricardo Blázquez, que también es la vocación al diaconado permanente. Y este es
editorial es la misma, dice. Sí, sí. Tiene también, yo creo que un documento muy parecido sobre el sacerdocio y sobre la vocación al sacerdocio. Y bueno, pues durante el tiempo que Monseñor Ricardo Gracia ha estado en la conferencia episcopal, ha sacado esto. Está bien, ¿eh? Sería interesante que lo leyéramos, o sea, que los presbíteros leyeran, nosotros leyéramos, porque para conocer eso, ¿no? Para que cuando estéis en las parroquias, pues exista el conocimiento de la vocación por parte de las. Sí, a ver. No sé cómo lo vivís los que estáis. Cuando Espera, que van a contestar Pedro y Pues en mi caso, yo lo digo con toda la parroquia que está con naturalidad. O sea, quiero decir, o sea, algo que a veces se malinterpreta por este paso este cambio que hubo, ¿no? De que el diaconado dejara de ser un grado separado a ser un grado intermedio como paso al sacerdocio. Una cosa que a veces se malinterpreta es, a veces parece como que el diácono, el sacerdote, o sea, hay un momento en el que el diaconado evoluciona al sacerdocio, ¿no? Como algo más. Pero no es así, o sea, los sacerdotes son diáconos, lo ha dicho Javier ahora mismo, diáconos también. Es decir, van a seguir siendo diáconos y sacerdotes, no es como un plus, ¿no? Como el dejo de ser teniente y paso a ser comandante, entonces ya no soy teniente, son iguales. O sea, a veces se entiende el tema jerárquico, se malinterpreta en el sentido de que, pero no es eso, o sea, el sacerdote, el papa, los obispos, están llamados a vivir también su diaconía, su sacerdocio, cada uno de los grados, ¿no? Entonces, cuando esto se entiende, que yo creo que en general esta es la clave, pues no hay mucho más que explicar, ¿no? O sea, el Papa lo ha dicho muchas veces, ¿no? Yo no puedo dejar de seguir siendo servidor. Es más, es el siervo de los siervos, ¿no? O sea, quiero decir. Pero es verdad que a veces en la sociedad civil o en el mundo es como una evolución. El diácono evoluciona al sacerdocio, por lo cual deja de ser diácono y es algo más, ¿no? Y eso es falso, o sea, no es así, nunca ha sido así en la iglesia. Entonces, en cuanto se tiene claro que son diáconos y sacerdotes, y no pueden dejar de ser, o sea, y si se cae el cimiento del servicio, se cae también el cimiento del sacerdocio y del episcopado, pues eso es lo más fácil. Es verdad que eso me ha pasado alguna vez, cuando a veces se me ha invitado a ir al seminario a los que iban a ser ordenados diáconos, ¿no? En su camino al sacerdocio, pues hay una vez se me ocurre decir, bueno, imaginaos que, bueno, vais a ser ordenados diáconos, imaginaos que os quedáis ahí, por lo que sea. Que no seguís adelante, por lo que sea, esto que decir, pues muy bien. O a lo mejor puede ver el Señor que, bueno, muchos se hacían de cruces, ¿no? O sea, decía, me queda a medias, ¿no? Pero no es quedarte a medias, ¿no? Y obviamente yo creo que otra cosa que eso ya es a nivel de seminario y información de los sacerdotes, es que aparentemente se quedan con la idea muchas veces de que están de diáconos 6 meses. O los meses que sean, ¿no? O sea, mi periodo como diácono es estos meses, claro, que es un periodo muy poquito, ¿no? Pero es que no es verdad. Están de diáconos toda la vida. ¿Me entiendes? Y sacerdotes todo el tiempo que sean sacerdotes. Porque hay que vivir al máximo cada uno de los que hacer estos casos, ¿no? Los diáconos representamos a Cristo siervo, entonces esa es nuestra misión, ser siervos pues, de una comunidad. Y además llevamos el cáliz como el signo del dolor de Jesucristo que se ha dado por todos nosotros, y entonces vamos pues eso, hacia los más débiles, hacia los que más necesitan. Y no es un grado intermedio, sino que es pues, una vocación específica, por eso es lo que ha dicho
vivirlo con naturalidad. Es una vocación que tenemos, igual que tenemos nuestro matrimonio, y vivimos pues, felices en esta vocación, pues, porque vemos que Dios nos ha llamado a nuestro y estamos dando nuestra vida en esto, pues, lo que es el diaconado. Yo creo que la reflexión teológica ha sido posterior, o sea, probablemente en la instrucción de los hechos de los apóstoles de los diáconos hay una necesidad, vamos a tratar de solventarla, vamos a elegir a estos hermanos nuestros y ponemos las manos para que, fortalecidos con el Espíritu Santo, desarrollen su función. Y esa es la idea de la lectura de Hechos, ¿no? La reflexión teológica ha ido posterior. Es muy interesante los debates conciliares cuando se restaura el diaconado, que había ahí dos posturas, si se restauraba como grado propio o no, que era o solamente transitorio, y luego, claro, el gran boom fue cuando encima dicen, bueno, pues a varones, aunque estén casados, que lo puedan recibir. Por eso fueron unos debates interesantes. Pero ahí soplaba el espíritu claramente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Iglesia quería mantener el ministerio del servicio como un grado propio y no solo transitorio. O sea, era dar visibilidad al servicio dentro de la Iglesia, no solamente a la diaconía común de nuestro bautismo, sino a una diaconía ministerial de unas personas que no se ocultaran con un grado posterior que podía ser el sacerdocio, sino que fueran específicamente servidores toda su vida, y eso daba muestra de una iglesia servidora, ¿no? Dentro de la iglesia y de la iglesia hacia el mundo, y por eso se restaura, ¿no? Con una intención de que ahí en el altar, con la espada cruzada, haya personas que no, yo soy un servidor, yo sirvo. Eso no significa que la base original del sacramento del orden, que luego los sacerdotes añaden, sea común a todos los ministros. Todos los ministros tienen una identificación real con Cristo servidor, pero además unos de ellos también son sacerdotes y algunos de ellos también son obispos, ¿no? Pero todos son servidores. O sea, yo creo que esa idea de mantener unas personas que se identifiquen con el servidor de la Iglesia y que luego no se borre, ¿no? con los otros grados. Pero ha sido muy importante porque es la visualización de que la Iglesia es una servidora como Cristo, ¿no? Que sirve. Pero igual que hay un sacerdocio común, pues hay también una diaconía común de todos los fieles también. Es que eso hace visibilizar eso, porque si nuestro amor no se transforma en servicio hacia los demás, pues